Hola, mi nombre es Ismael Villamarín, estudiante de Psicología General. Este video corresponde a la asignatura de Psicopatología 1 y tiene como objetivo analizar el vínculo afectivo entre una pareja de padres y su bebé, utilizando como base la teoría del apego propuesta por John Bowlby y ampliado por Mary Ainsworth. Durante la entrevista exploraremos cómo los padres responden a las necesidades emocionales y físicas de su bebé. Posteriormente realizaré un análisis del estilo de apego predominante según sus respuestas. Buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista de su experiencia como padres. Les haré las siguientes preguntas en lo que respecta a cómo fue su primera experiencia con su bebé, ¿ok? Bien. ¿Cómo vivieron el embarazo y el nacimiento de su bebé? Para mí fue un poco difícil porque cuando estuve embarazada de mi hija estuve con algunas molestias, tuve algunas complicaciones y después el médico me pidió que hiciera reposo para que pudiera estar todo bien. Ya, bueno, de mi parte fue una experiencia muy bonita porque tuvimos que acoplarnos a situaciones muy diferentes. Como dice ya mi esposa, los cuidados también que tenía ella, a veces se sentía un poco mal y teníamos que cambiar nuestras actividades para que también se sienta mejor. Ok, ¿qué emociones recuerdan haber experimentado en los primeros días? ¿Qué emociones? Alegría y también un poco de temor por lo que se venía, pero creo que más alegría por saber que tenía a mi bebé en la panza y que no sabíamos todavía si iba a ser varón o mujer. Sí, también parte fue la experiencia más bonita, me sentí muy contento, muy feliz, porque en verdad eso es lo que yo deseaba, tener un bebé, pero no sabíamos si es que era mujer o varón, pero cuando ya supimos que era mujercita fue lo mejor que yo podría decir. Okay. Ahora, cuando su bebé llora, ¿cómo suelen responder ustedes? Bueno, para mí fue una experiencia muy difícil porque a veces tú estabas descansando y el bebé o la bebé lloraba, ya súper difícil, tenías que dejar de dormir, ¿no? Hacer tus actividades. También a veces había que darle de comer y lloraba, y tal vez sería un poco de, ¿cómo sería? A la vez de estrés, pero también de experiencia. Yo creo que a veces cuando lloraba yo tenía un poquito de miedo porque no sabía por qué era el llanto. Para mí era un poco más fácil calmarle porque yo sí le daba el pecho, entonces ya con eso se tranquilizaba, pero sí me daba a veces un poco de angustia de saber por qué estaba llorando, qué le incomodaba. Y una de las formas que yo tenía para calmarle era amarcarle siempre y cantarle y mecerle en mis brazos. Entonces ahí ya llegaba la calma de la situación. Muy bien. Ahora, ¿qué señales o gestos del bebé ustedes reconocen como indicadores de una necesidad? Cuando lloraba excesivamente, mucho tiempo, demostraba que algo está mal en el bebé, teníamos que verle. ¿Qué más podía hacer? También cuando, no, porque sí
Sí había unos momentos, por ejemplo, cuando era por cólico, o sea, porque necesitaba que le saquemos los gases, sí había en el rostro un poquito no de palidez, pero sí se le veía el rostro como de dolor, o movía igual mucho las piernas o los brazos, o se empezaba como que a mover de cierta manera extraña, no de tranquilidad, sino también como que se le notaba de dolor. ¿Quién suele atender más frecuente al bebé y entre ustedes dos y cómo se organizaba? Más frecuente tenía mi esposa, sí, porque al inicio ya tenía sus permisos por maternidad, entonces se quedaba en la casa, él iba a trabajar y ya cuando yo regresaba también tenía que ayudarle, pero más quien tenía es mi esposa, entonces ella sabía cuando yo ya estaba con necesidad o si tenía enfermedad o algo que estaba mal. Sí, yo tenía el mayor tiempo de cuidado porque yo estaba más cercana, además porque soy la mamá, dormía siempre conmigo y creo que ya me conocía más, pues. Entonces siempre estaba más cercana. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la rutina para dormir y calmar a la bebé? Creo que en los primeros días, primero el baño, necesariamente, y después después del baño, darle de comer y arrullarle un poquito. No era muy complicado para que ella duerma. Además, en la noche tampoco se despertaba muy seguido, sino que ya directamente como que a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Entonces no era muy difícil. Sería el baño, arrullarle, cantarle y ya se quedaba dormido. Sí, bueno, y creo que esa fue la mejor forma de que buscamos que el bebé descanse en la noche. Pero sí habían momentos en los que sí se despertaba, ¿te recuerdas? Se despertaba a la madrugada y ahí tal vez era porque tenía yo que sé cólicos, ¿te acuerdas? De ahí teníamos que sacar los cólicos, despertarnos de la madrugada, los gases. Pero como dice mi esposa, era más darle de comer, arrullarle y hacerle que se duerma y dejarle en su cuna para que descanse. Muy bien. Ahora, ¿tenían prácticas de contacto físico frecuentes con la bebé, como cargarla y acariciarla y abrazarla, no? Sí, frecuentemente. Siempre le amarcábamos y generalmente yo tenía un poncho para taparme y ahí siempre le tapaba también, entonces siempre estaba cerca. Ahora, ¿qué hacen ustedes para que su bebé se sienta segura y tranquila? Yo generalmente le ponía la música. Sí, le ponía música. También a veces mientras estaba descansando, sí le leía algo y generalmente acariciarla. Yo cuando llegaba le veía en la cuna cantarle una canción y como que reaccionaba y se sonreía. También teníamos en la cuna unas flores que daban la vuelta, ¿verdad? Y ahí como que quería cogerles y se estimulaba bastante y sentía que estábamos ahí con ella. Ahora, ¿en qué momentos le generan más preocupación a ustedes como padres? Cuando se enfermaba, cuando se lloraba demasiado y a veces no sabíamos el por qué, sí nos preocupábamos muchísimo. Si te acuerdas, sabes que comenzó a llorar mucho Ana Paula y no sabíamos qué tenía y nos preocupábamos. De ahí, eso fue casi a la madrugada, ¿te acuerdas? Igual cuando se enfermaba, cuando había que darle algún jarabe, y ahí era un poco muy estresante y angustiante. Okay.
¿Cómo describirían el vínculo que ustedes tienen de la bebé con sus propios padres, que son ustedes dos? ¿Qué tuvieron ustedes dos como padres? El vínculo entre nosotros y nuestra hija. Sí. Con su... Sí. Sí. Es un vínculo muy cercano, siempre está o quiere estar con nosotros porque somos su lugar seguro. Sí, actualmente, ¿no? Ahorita actualmente a la bebé. De la bebé, bueno, porque generamos un lugar seguro, entonces también la bebé se sentía muy tranquila y se sentía muy cómoda y reaccionaba con, ¿cómo sería? Como que sonreía cuando le hablabas, comenzaba a patalear así. Sí, yo creo que fue un vínculo de que se sentía segura que estamos ahí presentes sus padres. ¿Y creen que sus experiencias pasadas con sus propios padres igual influyen también en cómo son como padres ahora con su hija, cómo le cuidan? Yo sí, creo eso. Sí. Sí, porque igual mis papás siempre han estado pendientes de mí y nos han atendido y nos han cuidado a mí y a mis hermanos, y creo que lo mismo sí transmití con mi hija. Muy bien. Ahora, para finalizar sería, ¿qué sería lo más bonito y lo más difícil que ustedes ven como padres? Lo más bonito, yo recuerdo lo más bonito de Ana Paula cuando comenzó ya a caminar y después comenzaba a hablar y a veces las palabras se inventaba y no se le entendía, y cuando hablaba, por ejemplo, me acuerdo que decía, me voy a mi tata, y eso hasta ahora ella se acuerda y decía, ¿por qué decía eso? Y bueno, a veces lo más, para mí sería, también aparte de bonitos recuerdos, pero también de recordar cómo la Paula era cuando hacía sus berrinches, cuando algo no se le quería dar, se lanzaba al suelo, y decía, quiero eso, y para que se calme le dábamos eso, y ya se quedaba tranquila para evitar más berrinches. Yo creo que, a ver, el recuerdo más bonito es cuando mi hija empezó a hablar. Yo creo que ahí era como que intentaba comunicarse de otra forma con nosotros y ya decía muchas cosas y se dejaba entender también, y eso fue lo más bonito. Y lo más difícil fue cuando a mi hija le operaron de la cadera y teníamos que cuidarle mucho porque tenía puesto el yeso, entonces eso fue muy difícil porque no sabíamos exactamente cómo atenderle, pero igual salimos adelante y sí lo superamos. Eso. Ok, eso ya sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias también. Después de analizar las respuestas de esta pareja, se pueden identificar varios elementos clave relacionados con la teoría del apego. De acuerdo con Bowlby, el apego es un vínculo emocional profundo que se construye a través de sensibilidad y las respuestas consistentes con respecto a los cuidadores o al cuidador. Ainsworth complementa esta idea señalando que la disponibilidad emocional y la atención oportuna favorecen un apego seguro y muy amoroso para el bebé. En la entrevista se observa que esta pareja muestra prácticas de un vínculo de amor, afecto y entendimiento y cuidado.
Básicamente también un poco más hacia la madre por haber estado más disponible hacia su bebé. Reconocer señales de necesidad del bebé por el llanto, por lo que necesitaba, alguna incomodidad, el dolor de cólicos o gases que tenía para poder ayudarle. Así brindar afecto como contacto físico frecuente, abrazarle y amarcarle y cuidarle y trabajar en equipo para poder mantener una mejor relación y cuidado para calmar a la bebé. Estas conductas se relacionan directamente con un estilo de apego seguro, ya que evidencian sensibilidad, respeto por las necesidades del bebé y una interacción afectuosa y estable. Por lo tanto, según la teoría que tenemos, el estilo de apego predominante en esta familia es prácticamente seguro y muy amoroso, sustentado en las respuestas observadas. Al realizar esta entrevista me permitió comprender la importancia que tiene la sensibilidad parental en el desarrollo socioambiental de un bebé. Como futuro profesional, considero fundamental promover vínculos afectivos basados en la disponibilidad emocional, el respeto por las necesidades del niño o niña y la construcción de un entorno seguro. Esta experiencia me recuerda a la responsabilidad que tenemos de acompañar a las familias desde la ética, empatía, educación emocional y así fortaleciendo prácticas de crianza que favorezcan el bienestar integral del bebé. Muchas gracias por su atención. Espero que este análisis aporte a la comprensión del apego y su importancia en el desarrollo temprano. Muchas gracias.